Manaos es la capital de Amazonas, rodeada del bosque tropical más grande del mundo. La gente de allí está muy ligada a la naturaleza. Sus raíces son tan profundas como las de los árboles. Ni siquiera las aves se alejan demasiado de esta tierra. Para los miembros de la iglesia en Manaos es una bendición vivir en un lugar tan bello, pero también fue un reto edificar la iglesia en un lugar tan alejado de otros miembros. En 1990, cuando me llamaron como el primer presidente de la misión Manaos, teníamos unos miembros muy íntegros y maravillosos, pero con poca experiencia de liderazgo, que no sabían cómo hacer las cosas a gran escala. En esa época el templo más cercano estaba en Sao Paulo, a unos 3.000 kilómetros. Los miembros de otras estacas solían ir al templo en caravanas, pero ninguna había ido desde tan lejos. La única manera de salir de la ciudad de Manaos es por barco. Es la única vía. El único transporte es el marítimo. Aquí los autobuses que conectan las ciudades son barcos. Esa realidad llevó a muchos a creer que sería imposible mandar una caravana desde Manaos. Una cosa es ir en una caravana de Santos a Sao Paulo y otra muy diferente es ir de Manaos a Sao Paulo. Teníamos esa esperanza al hablar tanto del templo, pero pensábamos que era una utopía. Ir al templo estaba fuera de nuestras posibilidades. Empecé a pensar en la idea de una caravana que fuera de Manaos a Sao Paulo. Una caravana capaz de llevar a todos. En 1991 empezaron a planificar la caravana para esa aventura. Simplemente empezaron a hacer planes y había algunos líderes con visión, como el presidente Wilson Santiago y el hermano Pedro Acosta y su esposa Iglesia. Así se empezó a crear la visión de lo que podíamos llegar a ser en Manaos. Ya no era una visión de quiénes éramos, sino la de quiénes podíamos llegar a ser. Pasé las noches estudiando, investigando y planeando hasta estar listo para presentar los planes al presidente Costa y al presidente de Estaca, Wilson Santiago. Todos nuestros sueños, planes, cálculos, conversaciones en familia, todo lo que analizamos en las reuniones y actividades de la iglesia se centró en aquella caravana. Recuerdo estar con el presidente de Estaca cuando me dijo, hermano, usted irá al templo. Yo me pregunté, ¿cómo? Se tarda 5 horas en viajar de mi ciudad a Manaos. Y desde Manaos se tarda otra semana. 3 días en barco y 3 más en autobús. Y sin saber lo que ocurriría durante el viaje. Yo estaba embarazada de 5 meses de mi hijo, que ahora tiene 21 años y está en la misión. Y tenía una hija de 9 años. Nos desafiaron a pagar $250 por persona para ir en la caravana. Y pensé, para mí es $750. Era un precio elevado. Yo trabajaba como carpintero. Vendí las herramientas y la motocicleta para poder ir al templo. Era todo lo que tenía. Pensé en el sacrificio económico, en dejar nuestro hogar para ir en pos de lo desconocido. Pero en ese momento tuve un sentimiento en mi corazón. Quería ir al templo. El 25 de noviembre de 1992, la primera caravana de Manaos partió de la ciudad portuaria con rumbo al templo de Sao Paulo. Estaba triste cuando partieron, porque yo no pude ir y deseaba tanto ir con ellos. Estábamos muy asustados. Era peor de noche porque no se veía nada. Solo teníamos la luz de un farol del barco. No veíamos ni siquiera la orilla. Antes, las rutas fluviales no estaban tan bien trazadas como las de ahora. No podía dormir de noche, dormía de día. Calculé cuánto iba a consumir cada persona en cada comida.
Entre todos llevamos 20 botellones de agua mineral. Pensamos que nos durarían hasta la siguiente ciudad, donde podríamos conseguir más agua. Sin embargo, nos quedamos sin agua por el camino. A los líderes les preocupaba mucho cómo conseguir agua mientras estábamos en el río. Si se llena un vaso con agua del río Madeira, casi un 70% es lodo. Además, en donde nace el río Madeira, hay mucha minería que con sus desechos contamina el agua con mercurio y otros agentes químicos. Teníamos sed y muchos niños a bordo. Teníamos ancianos, un grupo numeroso. Hacía un calor abrasador, no había ni una nube en el cielo, no había nada. No había ninguna ciudad cercana donde detenernos, así que él dijo, oremos. El presidente de Estaca reunió a los miembros y juntos ofrecieron una oración. Después de orar al Señor pidiéndole ayuda, se formaron unas nubes densas. El cielo se oscureció y empezó a llover torrencialmente. No duró más de 15 minutos, lo suficiente para sacar ollas, baldes, cualquier cosa que valiera para recoger agua. Las nubes se fueron tan rápido como llegaron. Vimos un milagro, la mano del Señor. En cierta forma, nos sentimos protegidos de nuestros temores. De repente sentimos que no había de qué preocuparse. Y continuamos el viaje con agua de sobra. Era una verdadera hermandad. Nadie se sintió solo. Siempre que veían a alguien distanciado del grupo, lo integraban. Había un gran amor entre todos nosotros. Estábamos muy unidos. Después de 3 días en el barco, llegó el momento de la segunda parte del viaje, 3 días más en autobús. Estaba lloviendo. Recogimos el equipaje y salimos con los niños y los ancianos en mitad de la lluvia para subir al autobús que nos estaba esperando. Aquí viajamos de 15 a 30 minutos en autobús, pero este viaje duró 3 días. La carretera estaba llena de baches. El autobús se sacudía tanto que se le cayó el parabrisas. Los miembros que vivían cerca de la ruta del autobús a lo largo del camino esperaron horas para apoyar a los que formaban parte de la caravana de Manaos. Recuerdo que la primera parada fue en Ji Paraná. El presidente de la rama nos esperaba con una pancarta que decía: "El sacrificio trae bendiciones". Los miembros nos habían preparado una cena. Muchos de aquellos miembros también se estaban sacrificando para que pudiéramos llegar al templo. En el viaje hubieron personas que siempre nos estuvieron ayudando. No estuvimos solos. Después de viajar 600 kilómetros por el río y otros 2000 por carretera, la caravana llegó finalmente a su destino. Cuando el hermano dijo que estábamos en Sao Paulo, nos embarcó el gozo y gritamos de júbilo. Todos querían mirar por las ventanas para ver dónde estábamos. De pronto, el autobús tomó una curva y lo vimos. Habíamos llegado al templo. A pesar del largo viaje, todos querían sellarse de inmediato. Todos querían recibir las ordenanzas lo antes posible y eso fue lo que hicimos. Estuvimos allí una semana llena de experiencias espirituales. Los recuerdos que tengo son los de una niña. Las cosas que sucedieron en mi mundo de niña. Recuerdo el bautismo en el río. Recuerdo un casamiento. Recuerdo a la gente alegrándose por una tormenta y recuerdo perfectamente el momento en que entré en el salón celestial y vi a mis padres. Recuerdo el rostro de mi madre cuando me vio vestida toda de blanco y sus lágrimas, la emoción. No pude contenerme.
La emoción se adueñó de mí. Fue abrumador. Confío en las ordenanzas que recibimos. Confío porque mis padres me dieron ese ejemplo. Cuando regresamos, otros miembros se animaron a ir al templo. Hubo muchos que no hicieron el sacrificio por temor al viaje, a lo desconocido. Pero cuando regresaron, lo hicieron con una luz diferente. Tenían un gozo, una felicidad. Algo que irradiaba de sus espíritus. Un sentimiento de estar cerca de Dios. Supe que a partir de entonces Manaos iba a florecer. Criamos a nuestros hijos conforme a este principio, que el templo es en verdad la casa de Dios. Mi hija, que fue con nosotros cuando tenía 9 años, se ha sellado en el templo. Mis hijos conocen muy bien el relato de la caravana, el relato de sus abuelos y el mío también, porque yo estuve con ellos en aquella caravana. Cuando oímos el anuncio de que íbamos a tener un templo en Manaos, eso fue en mayo del año 2007, que nuestro templo se iba a construir. Fue un momento muy emocionante. Como parte de la dedicación del Templo de Manaos, una celebración cultural rindió homenaje al sacrificio de los pioneros del norte de Brasil. No sabíamos qué iba a ocurrir durante la celebración. Sabíamos que estaban ensayando para representar a los pueblos de Amazonas, nuestra cultura indígena. Hacia el final del espectáculo, los misioneros entraron cantando y entonces llegó un barco. Y cuando entró, supe lo que representaba. Yo estuve en aquel barco. Tenía ganas de gritar, yo estuve allí, yo estuve allí. En aquel momento yo también pude percibir que yo era una pionera. Fue el sacrificio de los miembros que ayudaron a edificar el templo. Lo construyó la fe de los santos. Yo pienso que aquella primera caravana de Manaos es un ejemplo, un símbolo del amor de los miembros brasileros por los templos aquí en Brasil. El templo pertenece a las personas de Amazonas, a toda la gente del norte. Me siento muy agradecido por haber sido parte de su historia, por el pequeño sacrificio que hicimos. No fue un sacrificio muy grande para lograr esto. El viaje de 1992 al templo generó los mejores líderes que tenemos en Manaos. Algunos fallecieron sin ver el templo terminado. Pero estoy seguro de que se regocijaron desde el otro lado del velo al ver a sus descendientes en el templo. Y que los que eran niños en la época de la caravana se mantuvieron unidos como si fuesen de la misma familia. Aquellos niños ahora son padres y madres. Tienen sus hijos a quienes contarles ese relato y transmitirles el legado. Estoy tan agradecido por saber que tengo una familia eterna. Tengo una hija que se ha sellado en el templo, un hijo sirviendo en una misión y 2 hijos más que se están preparando para servir en misiones. Gracias a nuestro ejemplo, están siguiendo el mismo camino, procurando formar familias con quienes vivir por toda la eternidad.